La agenda política. Muchas gracias a Fernanda G. Tamayo y nos encontramos con nuestro compañero, nuestro amigo, la agenda política, Fernando Ávila. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Jaime, muy buenos días. Pues aquí disfrutando la Ciudad de México, no como tú, sufriendo allá en Acapulco. Qué pena, la verdad, pero bueno, ni modo. Alguien tiene que hacer ese trabajo, Jaime, te comprendemos. Alguien se tiene que asolear así como me estoy asoleando ahorita, Fer. Ni modo, no, ni hablar, ni hablar. Mira, es que ya está saliendo el sol, ya viene saliendo el sol, interesante en esta parte de Acapulco Diamante. Oye, Fer, pero más interesante lo que está sucediendo en la vida política de nuestro país. Ayer, pues este partido, el partido que generó la revolución y todo lo que viene, pues celebró su aniversario. ¿Cómo llega, Fernando Ávila? ¿Cómo llega el PRI a este aniversario? Sin duda aquí también las cosas están calientitas, Jaime, como bien lo señalas, no del mismo tipo de calor que tienes allá, pero bueno, ciertamente el PRI, el 4 de marzo, recordemos, es un aniversario más de la fundación justamente de este partido, que como bien lo señalas, surge precisamente como un mecanismo de institucionalizar lo que fue la Revolución Mexicana. El entonces presidente Plutarco Elías Calles busca precisamente el transformar esto que había sido la lucha armada, la llegada de los militares que participaron en la Revolución Mexicana al poder, y busca darle un giro a esta permanente conflicto que se daba en el esquema de la lucha armada para pretender llevar al país hacia un sistema, él mismo lo señala así, hacia un país de instituciones. Es ahí en donde surge el antecedente del PRI, el Partido Nacional Revolucionario, posteriormente el Partido de la Revolución Mexicana durante el gobierno de Cárdenas, y finalmente el Partido de Revolución Institucional, en donde llega a una situación crítica sin lugar a dudas. Se mencionaba inclusive en los discursos el día de ayer, durante la elección del 2000, cuando el PRI por primera ocasión pierde la presidencia de la República desde su fundación. Recordemos que el PRI surge desde el poder mismo, es decir, el partido se funda o se forma estando en el poder, en la presidencia de la República, como lo mencionábamos, y bueno, al perder por primera ocasión la presidencia en el 2000, mucho se apostaba por la desaparición de este instituto político. La realidad es que no se desconfigura completamente. Me parece que los gobernadores en ese momento logran darle la estabilidad que como partido requería, toda vez que, insisto, se encontraba, por llamarlo de alguna manera, huérfano de esta presidencia de la República. Logran darle la estabilidad política necesaria, la firmeza para que en los estados no se desdibujara la presencia del propio PRI, y en consecuencia le permite 12 años después arribar nuevamente al poder en el 2012 con la actual presidencia del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué sucede a prácticamente 2 años un año y medio de la siguiente elección, la del 2018? La realidad es que el PRI atraviesa por una situación compleja. Es decir, la percepción ciudadana respecto de cómo está el gobierno del presidente Peña no es precisamente la mejor. Tendrá que apuntalar muchísimo este último tramo de gobierno si es que pretende que esto se convierta en un activo para su propio partido político y de alguna manera arribar a la elección en las mejores condiciones. Tendrán que atravesar la aduana, de lo que hemos ya también platicado en las últimas semanas, la aduana de estas elecciones en 2017, la elección importantísima, la del Estado de México, por supuesto también Coahuila, por supuesto también Nayarit, y una elección que quizá no tiene tantos reflectores porque no se cambia al gobernador propiamente, pero es una elección muy interesante respecto a lo que son los ayuntamientos en el estado de Veracruz. Una elección que tuvo su cambio de gobernador justamente el año pasado. Sabemos, bueno, ya cómo se está desarrollando todo el esquema en esa entidad, pero que con la elección de ayuntamientos y además la propia renovación, recordemos también que en el caso de Veracruz, como algunas otras entidades, a pesar de que se eligió gobernador el año pasado, en 2018 nuevamente elegirán gobernador porque son gobernadores de un periodo muy reducido, mucho menos de lo que señala regularmente la ley, que son los 6 años, precisamente para lograr que el próximo año, en 2018, tengamos prácticamente 30 elecciones locales, una situación que no hemos visto nunca en nuestro país y que, bueno, permitirá de alguna manera, lo que también hemos ya comentado, poco a poco ir arribando a un momento en donde en nuestro país se llevan a cabo elecciones exclusivamente cada 6 años para renovar prácticamente los poderes ejecutivos federales y buena parte de los locales, y 3 intermedias de 3 años para la renovación de la Cámara de Diputados y algunos estados que han quedado por ahí en esta circunstancia. Esto también le da una característica muy especial a la propia elección del 2018, toda vez que, insisto, si el PRI no logra llegar con
suficiente posicionamiento en función de lo que esté haciendo actualmente el presidente de la República. La realidad es que la inercia de quien vaya a la delantera en esta elección presidencial del 2018, partido que sea o candidato que sea, la realidad es que tendrá muchas posibilidades de llevarse, no el carro completo como se estilaba anteriormente, pero sí buena parte de lo que será la jornada electoral, insisto, de este super domingo, por llamarlo así, del próximo año, Jaime. Oye, Fer, ¿y ayer el presidente hace referencia a la oposición? Precisamente, bueno, señalando un planteamiento, me parece severo, fuerte, en el sentido de señalar que la oposición no tiene todavía condiciones de gobierno, que no saben gobernar, haciendo una alusión muy fuerte a este tema de la reacción que tuvieron algunos partidos políticos distintos al PRI, por supuesto, con relación al incremento en los precios de la gasolina, y que, bueno, sabemos, la insistencia del gobierno federal ha sido la necesidad de estos incrementos, y que el hecho de no llevarlos a cabo de esta manera hubiera complicado o colocado en altísimo riesgo justamente las finanzas públicas. Este señalamiento de que más allá de lo que conviene políticamente y la manera en que esta tiene que resolverse, pensando primero en esa situación que estar pensando en lo que más le conviene al país, es lo que provoca el señalamiento del presidente de la República, en el sentido que la oposición no sabe gobernar, que estaría más preocupada por el aplauso sencillo o lograr una simpatía simplista, pero a costa de lo que eventualmente podría significar para el país. Este es el señalamiento del presidente, pero insisto, el punto aquí fuerte es qué tanto esto permea realmente en la sociedad, qué tanto logra que la ciudadanía realmente perciba esta circunstancia como auténtica y como fuerte, y que de alguna manera coloque o recoloque al propio PRI en una carretera de triunfo. Recordemos, insisto, que el año pasado el descalabro del Revolución Institucional fue importante, fue significativo, y la aduana de este año, sin duda alguna, representará un grandísimo reto para que el PRI pueda recomponerse, reposicionarse con miras justamente al 18. Oye, Fer, pues muchas gracias, y a ver si ya la próxima semana podemos hablar de lo que va a pasar en el Estado de México, y sin duda de la crisis que está viviendo el PRD en el Estado de México y en otros de los rubros. Y prácticamente a nivel nacional. Prácticamente a nivel nacional. Lo comentábamos en alguna ocasión, Jaime, hace algunos meses. La realidad, yo sigo insistiendo en ese sentido, la realidad es que el PRD está en un altísimo riesgo inclusive de desaparecer. Bueno, pues muchas gracias, Fernando.